Hola, bendiciones. Bueno, hoy vamos a estar hablando. Dios los bendiga, de la nación que me estén escuchando, Dios le bendiga. Yo les estoy hablando desde España. Hoy les estoy hablando desde España. Y bueno, el Señor sabrá después desde dónde. Y vamos a tener una palabra muy bonita en el día de hoy. Vayan a su Biblia, a su iPhone, y vamos a estar estudiando Isaías 22. Vamos a leer desde el 15 hasta el 25. Dice el título: Senna sustituido por Eliaquín. Jehová de los ejércitos dice así: Ve a encontrarte con este tesoro con Senna el mayordomo y dile: ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como una bola por tierra extensa, allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo, Eliaquín, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte, y lo entregaré en sus manos tu autoridad. Y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová ha hablado. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy bonito que es sobre la mayordomía. Dice la palabra en Isaías 22 que Senna sustituido por Eliaquín. Senna era el mayordomo del rey Ezequías. ¿Qué significa la palabra mayordomía? Administrador de una casa. Aquel que está a la cabeza no es el dueño, es el que maneja todas las responsabilidades y el que maneja todo, pero no es el dueño. Hay que tener este punto muy, muy claro, que no somos dueños de nada, ni aún de la casa donde vivimos. Entonces, solo somos administradores en las manos de Dios. Entonces, Senna era el mayordomo, era el segundo después del rey Ezequías, que estaba al mando. Primero era el rey Ezequías, que era el rey de Jerusalén. Ustedes saben que el rey Ezequías fue uno de los reyes más ricos que hubo, ¿cierto? Que tenía muchísimo oro. Y él reinó 29 años entre Judá y Jerusalén. O sea, no fue cualquier rey. Entonces Senna tampoco era cualquier mayordomo, porque tenía su cuidado, riquezas, y tenía que saber cómo las tenía que cuidar, ¿cierto? Entonces, dice la palabra que Dios se enojó, ahí lo vamos mirando a través de los capítulos que leímos, que Dios se enojó con Senna.
y le dijo al profeta Isaías, ve y encuéntrate con Senna. ¿Por qué Dios se enojó con Senna? Porque Senna era un hombre orgulloso. Y dice que los ricos se hacían excavar sepulcros en la roca para no ser enterrados en el lugar común de los pobres. Entonces él estaba construyendo una tumba para él en los lugares altos donde eran los lugares rocosos. Y él quería que lo enterraran como a los ricos, ¿cierto? Entonces le dice acá la pregunta en el 16, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como en el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca. O sea, le estaba diciendo el Señor, ¿por qué usted se está haciendo esa tumba para que lo entierren como un rico, como un rey? Porque en ese tiempo los únicos que se podían hacer esas tumbas eran los reyes, los hijos de los príncipes, los ricos. Entonces, vemos a través de esto el corazón de Senna. Si ustedes se ponen a estudiarlo, se van a dar cuenta que era un hombre orgulloso, que estaba construyendo una tumba perpetua para su memoria, ¿cierto? Tenía un corazón que no era fiel. Aparte de eso, estaba malgastando los fondos del rey, porque una tumba de esas costaba muchísimo dinero. Entonces él no estaba ejerciendo bien su puesto de mayordomo. Por eso Dios lo quita. Usted sabe que el mayordomo, nosotros podemos verlo a través de las películas, ¿no? Que el mayordomo es el encargado de administrar todo. Y lo podemos ver a través en las películas cuando él maneja a todos los empleados en la casa. Hay una película así que también se llama así, El mayordomo. Y el mayordomo tiene que estar pendiente de que cada área de la casa o del lugar que él esté administrando esté bien, esté marchando bien. Nosotros somos administradores ¿de qué? De nuestra casa. Podemos ser administradores de un negocio, de la iglesia, de una empresa, de un cargo público como un presidente, un gobierno, una nación. Entonces siempre en nuestras manos Dios nos da cosas para que nosotros administremos, para que nosotros seamos administradores de eso que Dios nos da. Pero a veces nosotros no sabemos administrar conforme lo que Dios quiere que nosotros administremos. Para administrar no basta solamente con llevar números. Tenemos que tener etiquetas, ¿cierto? Tenemos que tener una etiqueta de honradez, de humildad, la cual no la tenía Senna, porque él estaba malgastando. Él tenía un corazón avaro, desleal, infiel, materialista. Quería brillar más que todos y más que el rey. Aparte, estaba usando este cargo para beneficiar a parientes y amigos. Tenía un favoritismo y había corrupción en este trabajo, ¿cierto? Entonces, claro, Dios llegó y le dijo, no, Dios estaba muy enojado con él. Nosotros vemos a través de la palabra que Ezequías sí tenía tesoros. Y el que tenía la autoridad sobre esos tesoros, sobre ese oro y sobre todo lo que se manejaba, por eso dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y ya está hablando de Eliaquín. ¿Por qué? Porque cuando una persona es mayordoma, tiene la autoridad, tiene las llaves, maneja, gobierna. Y yo ponía un ejemplo, a veces tiene más autoridad, por ejemplo en este caso Senna tenía más autoridad, entre comillas,
que Ezequías. Porque un ejemplo, van y le preguntan al rey algo sobre la casa o algo para hacer. Entonces el rey dice, no, pregúntenle a Senna, ¿cierto? Entonces a veces es cuando nosotros no sabemos manejar esa autoridad, esa mayordomía que Dios nos ha dado. Y hoy lo que Dios nos está hablando es que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Dios nos ha encomendado. A veces en las pequeñas cosas podemos hacer cosas grandes. Y vemos ejemplos de hombres que fueron buenos administradores y buenos mayordomos, como fue Josué y José. Por ejemplo, Josué en Números 14:5 dice que tal como Dios le dijo a Moisés, lo hizo Josué. Conforme lo que Moisés le dijo a Josué, que repartiera las tierras, él las repartió. No porque él estuviese administrando o manejando la situación, él tomó más para sí. Lo mismo vemos en José. Nosotros vemos a través de la palabra que uno de los ejemplos más grandes de administración fue José. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo empezó José? Siendo esclavo en la casa de Potifar. La palabra dice que lo que Dios ponía en las manos de José, Dios todo lo prosperaba. Entonces nosotros podemos imaginarnos ahí. José empezó su administración como un esclavo. ¿Y cuántas personas de pronto habían en la casa de Potifar? Imaginémonos una cantidad, porque era un hombre rico. Pongámosle 20, 30 empleados que hubiesen en esa casa y todo estaba al cuidado de José. Potifar no tenía nada de qué preocuparse mientras José estaba administrando. Vemos que después, ¿qué pasó? Fue llevado a prisión, a la cárcel. En un tiempo más o menos, porque la Biblia no nos dice qué tiempo estuvo él preso, pero fueron unos 3 años. Entonces, también imaginémonos, porque la palabra tampoco nos dice cuántas personas habían allí en la cárcel. Supongamos, unos 300 hombres. Supongamos. Entonces, dice también que el jefe de la cárcel entregó todo al cuidado de José. Y que tampoco él tenía por qué preocuparse de nada, porque Dios estaba respaldando el trabajo de José. Y ya cuando le entregó todas las responsabilidades allí en la cárcel, dice que de nada, o sea, él estaba pendiente de todo lo que los internos estaban allí, de sus ejemplos, de su comida, de sus necesidades, de su jabón, de su limpieza, de cómo estaban marchando, cómo estaban haciendo sus quehaceres, sus oficios, y cada uno, y marchaban las cosas, porque José estaba haciendo un buen trabajo. Pero vemos también que José estaba cautivo, ¿cierto? No era un hombre libre, estaba preso, estaba en una prisión. Pero él empezó a aprender allí y a ser fiel con el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. ¿Y después qué pasó? Pegó un salto inmenso José y empezó a gobernar una nación. Dios lo sacó de la prisión y lo empezó. Y fue tan buen administrador que supo administrar en los 7 años de las vacas gordas y en los 7 años de las vacas flacas, ¿cierto? Con principios. Porque José, siempre vemos que el corazón de José era un corazón temeroso de Dios, sin favoritismos, sin humillar a nadie, sino haciéndolo con un buen ánimo para Dios. Porque eso es lo que Dios no quiere, que nuestro corazón se vuelva soberbio cuando nosotros tenemos la autoridad. Mire que es más, yo me ponía a analizar esta enseñanza y es más fácil
usted pasar los momentos de prueba y de dificultad que no tiene, pero es más duro el proceso y más fuerte cuando usted tiene mucho que administrar, porque su corazón se puede corromper, ¿cierto? Como le pasó a Senna. Su corazón se empezó a corromper. Y si nosotros miramos más allá, las personas que tenemos una salvación y tenemos vida eterna, podríamos cada uno de pensar, ¿y qué me interesa dónde me van a enterrar? Si igual los gusanos se van a comer mi carne y lo que yo tengo, ¿cierto? Porque esa es mi carne, porque mi espíritu y mi alma van a morar eternamente con Jesús. O sea, ¿qué interesa dónde esté esta carne después de muerta? O sea, que a través nomás de ese pequeño ejemplo podemos ver el corazón de Senna. O sea, la vanagloria, y él ya quería era que lo pusieran, mejor dicho, como un Dios, que lo honraran a él. Lo mismo que le pasó a Satanás, ¿no? ¿Y a cuántas personas que les ponen en un cargo de autoridad y ejercen mal esa autoridad? No llevando bien los fondos, humillando a las personas, no haciendo lo correcto delante de Dios, porque para eso el Señor nos da ejemplos. Estos ejemplos que nos ha puesto de Josué, de José, de Senna y de Eliaquín. Eliaquín fue le dice el Señor acá en la palabra que me parece tan lindo. En aquel día llamaré a mi siervo, Eliaquín, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad. O sea, le dice, yo le voy a quitar toda esa autoridad y se la voy a entregar a una persona que sí va a saber ejercer la autoridad que yo quiero que ejerza. Mire que a veces se nos olvida que nosotros dependemos de Dios. Este es un ejemplo tremendo también que se me viene a la mente en la iglesia. A veces se nos olvida que el que maneja la iglesia no es la autoridad que está puesta por Dios, que puede ser el pastor, el apóstol, como se llame, sino Dios. Y entonces esa persona encargada se olvida que tiene que ir a recibir órdenes de parte de Dios. Y por eso a veces vemos ministerios tan caídos, porque no han sabido ejercer su autoridad. Y al ejercer la autoridad uno tiene que saber que tiene que dar rendición a otros por la administración que yo estoy ejerciendo. ¿Cierto? Porque siempre vamos a tener una cabeza encima de nosotros. Y nosotros debemos siempre tener esa cabeza para darle cuentas. Entonces muchos dirán, no, es que yo no tengo una cabeza encima. Sí, tenemos a un Dios al cual le tenemos que dar cuentas del trabajo que yo estoy ejerciendo como mayordomo, como administradora de mi casa. ¿Cómo estoy administrando yo mi casa? ¿Estoy siendo fiel a Dios? Mire, todo empieza con pequeñas cosas. Todo. Y nosotros en nuestro hogar tenemos que saber ser buenas administradoras como mujeres. Somos buenas administradoras cuando mantenemos nuestra casa limpia, organizada. Estamos, como dice la palabra, haciendo nuestros quehaceres a la hora que se establece los horarios para darle los alimentos a nuestros hijos, sus tareas. O sea, que estamos llevando bien el funcionamiento de nuestro hogar. Pero a veces nosotros no estamos haciendo eso conforme la voluntad de Dios. Y a veces decimos, pero ¿por qué tal cosa? Es porque no estoy ejerciendo bien la administración. Analice por un momento, póngase su mano en el corazón. Y Dios ha puesto algo en tus manos. A todos nos ha, pequeño o grande. Ha puesto una casa, ha puesto un negocio,
ha puesto tantas cosas. Y nosotros tenemos que ir donde nuestra cabeza, donde nuestro Dios. Y decirle, Señor, bueno, ayúdame a ser buena administradora en tal cosa. Por ejemplo, si nosotros somos líderes de la iglesia y nos dan un grupo familiar, nosotros tenemos que ser fieles con el Señor, con esas almas que nos ha entregado. ¿Cierto? Tenemos que ser fieles con el Señor. A veces uno dice, yo por ejemplo, que hago aretes y vendo aretes y todo, ese es un pequeño negocio que yo tengo y es una fuente para mí de ingresos. Pero yo estoy haciendo partícipe a Dios de mi negocio, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago partícipe a Dios de mi negocio, las cosas empiezan a florecer. El Señor me va abriendo puertas. Entonces es poner todo en las manos de Dios como buenos administradores y pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Nuestra casa es para beneficio de Dios, no es nuestra. Y nosotros a veces tomamos posesión de ella y no dejamos que entre nadie. Cuando mi casa debe ser, yo soy una mayordomo de mi casa, una buena administradora, y debo permitir que mi casa entre Dios y de pronto hagan un grupo o que venga alguien y yo ore por esa persona, que yo le hable de Cristo. El auto que Dios me regaló, ¿para qué es? Sino también para transportar personas en mi auto y mi auto sea de bendición en las manos de Dios. Y a veces no dejamos que nadie se nos suba al carro. No es mi carro, no es mi casa. Nosotros es mío, mío, porque nos volvemos así, egoístas, ¿cierto? A veces en esa administración perdemos tantos principios porque acordémonos lo que significa la palabra mayordomía. Administrador de una cosa, de una casa, aquel que está a la cabeza, que no es el dueño, sino que maneja las responsabilidades. Usted maneja la responsabilidad de manejar su carro, de pagar sus impuestos, pero ese carro no es suyo. Ese carro le pertenece a Dios. Esa casa donde tú vives no le pertenece, no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Entonces, es decir, Dios, ¿en qué puedo colaborar con mi casa, con mi negocio? Que sus finanzas también vayan así destinadas a las manos de Dios. Hay que saberle dar a Dios. Por eso la palabra dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces usted tiene que pagar sus impuestos de su carro, pero también usted tiene que contribuir con la obra de Dios. Y Dios le va guiando. Porque la palabra del Señor dice también que el que le da al pobre, a Jehová le presta. O sea, que lo que tú estás haciendo es un préstamo a alguien que lo necesita. Y si tú te pones a pensar después, ay sí, Dios me pagó de tal forma o de tal otra. Así nos ha pasado muchas veces que uno dice, bueno, voy a sembrar para tal cosa. Y uno después se da cuenta que verdaderamente Dios cumple su palabra y que lo que usted está haciendo es un préstamo. Y si quiere, anótelo en una agenda. Bueno, Señor, te presto tanto. Y usted entrega esa bendición a otra persona que lo necesite. Y usted verá que Dios se encarga de pagarle. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, a través también de la palabra, este es un tema muy extenso de la mayordomía. Pero hay una parábola también que siempre me habla a mi corazón. Está en Lucas 16:8 cuando dice que la parábola del mayordomo infiel. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Sabe qué significa la palabra sagazmente? Que tiene facilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conlleva. O sea, ese mayordomo se encontraba en un aprieto duro. Ustedes lo van a leer a través de la palabra.
porque su amo lo iba a echar. Entonces él dijo, no, y ahorita yo me quedo sin trabajo, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer la otra. Pero ¿sabe qué? Voy a mirar los libros y este me debe 100, le voy a decir que pague solo 50. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice que el amo se maravilló por ver la sagacidad que tenía este mayordomo, ¿cierto? Y lo alabó el amo por haber actuado sagazmente. Mire cuántas cosas no le pertenecen a usted y usted quiere ser el dueño. Acá lo vemos mucho y en nuestros países, sin hablar de política y sin hablar de nada. Pero cuántas personas tienen que darles su mensualidad a los pobres y no quieren entregarla, aun cuando no le pertenece esa mensualidad a ellos. O sea, nos queremos apropiar de algo que no nos pertenece. ¿Sí ve? Entonces el Señor empieza, no, sean sagaces. Si en sus manos está algo para administrar y para dar, délo. Porque usted no sabe en qué momento usted va a necesitar de esa persona que usted está bendiciendo. La vida dice, ¿no? Que es una ruleta y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Otra también en el siervo infiel, que está en Lucas 12:41, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, ¿sí ve? Como pasó con la parábola de los talentos, que uno tenía uno y lo escondió. Y a veces nosotros pensamos que la administración es guardar y guardar y guardar. Y no es guardar y guardar y guardar. Es gastar con sabiduría. Es saber que yo tengo que pagar, que yo tengo que administrar lo que ha llegado a mi casa, que tengo que invertir. Y a veces pensamos que solo es guardar. Y entonces que porque yo tengo una cuenta poderosa en el banco, entonces he sido un buen administrador. No. En Lucas 24:45 nos da también otro ejemplo de mayordomía. Mateo 24:45 dice, acá la tengo, dice, la fidelidad en el servicio. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual, cuando venga su señor, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo para que nosotros seamos fieles y prudentes? Que demos la ración de alimento a los que el Señor ha puesto a nuestro cuidado a su tiempo. No solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual. En nuestra boca hay palabras de aliento. Dios es embajador de buenas noticias. Estaba leyendo ahorita en la palabra. Dice, más vale perro vivo que león muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos con vida, hay esperanza. Y cuánta más no con Dios. Entonces el Señor dice, bienaventurado. O sea, si tú estás administrando bien, Dios se va a gozar contigo. Y va a fructificar el fruto de tus manos. Y te va a bendecir en tus negocios, en tu casa, en tu empresa, en tu cargo público.
en el gobierno, en la nación que estás manejando. Pero tenemos que ser fieles con el Señor en lo poco. También hay otra cita en Marcos 13:34 que dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno le dio un trabajo, y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, a lo que canta el gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué Dios ha puesto en mi mano? ¿Qué tengo que administrar? ¿Cierto? Todos tenemos algo en nuestras manos. Dirán los jóvenes, pero yo ¿qué tengo? Es su estudio. Y tiene que estar pendiente, vigilando y velando para que le salga y salir adelante en lo que Dios ha puesto y cada cosa. Porque si somos fieles en eso, Dios nos va, bueno, Dios empieza a confiarnos más cosas a nuestro cargo. Y al contrario, nos va a entregar más llaves de autoridad para que nosotros seamos mayordomos de eso. O sea, que Dios ve en nosotros y confía en nosotros, en que nosotros podemos llevar a cabo esa misión. Pero si nosotros no la sabemos llevar a cabo, no la va a quitar. ¿Cierto? Un administrador debe manejar principios. Cuando tenemos algo en las manos para administrar, nos damos cuenta que es de Dios, que tiene confianza en nosotros y que sabe que lo podemos sacar a nosotros adelante. Sacar adelante nosotros con la ayuda de Dios. Dios nos lo entrega, pero si nosotros no, por eso la palabra lo dice claramente cuando lo vimos, ¿no? Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que poco se le haya confiado, mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Perdón, lo vuelvo a leer correctamente. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí ve? Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Porque no fue un buen mayordomo con Dios. Entonces vemos que ese ejemplo es tremendo. Ese ejemplo de mayordomía es tremendo. Porque fue una persona que no supo cumplir el propósito que Dios quería para con él y fue destituido de su cargo. Y Dios puso a otro que de verdad cumpliera lo que él quería. Lo mismo que le pasó a Saúl con David. Saúl no llenó los requisitos y Dios lo tuvo que quitar y poner a David. Aquel día dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado y caerá, y la carga que está sobre su peso se echará a perder, porque Jehová ha hablado. O sea, a veces si ve tan tremenda la palabra, es que yo siempre digo que solo el Señor no sabe hablar de esta forma. O sea, usted cuando pone nosotros en Colombia decimos puntilla, no sé acá en España cómo le dirán. Acá la palabra dice que un clavo. Entonces usted coloca y pone un ejemplo. Usted pone un reloj pesado sobre esa puntilla. Pero si el clavo no está bien firme, se cae la puntilla y se rompe el reloj. Se puede romper, ¿cierto? Entonces lo que dice es que lo que estaba firme va a caer. O sea, a veces nosotros creemos que estamos firmes en nuestro trabajo, que estamos firmes. Y el Señor lo que dice, no está firme, lo voy a quitar. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder. O sea, se va a dañar la carga que había ahí. ¿Por qué? Porque no fuimos mayordomos sabios
en las manos de Dios, ¿cierto? Entonces, esa era la pequeña reflexión que tenía para el día de hoy. Es ser sabios, ser buenos administradores en las pequeñas cosas que Dios nos da. No esperemos tener para dar, porque mucha gente dice, no, cuando yo tenga voy a dar. Si usted no da cuando usted no tiene, nunca va a dar, porque cuando tenga, no le va a alcanzar. Entonces, esa era la pequeña reflexión. Estudien sobre la mayordomía. Mire que la Biblia tiene muchos ejemplos de mayordomía a través de su palabra. Es un tema muy maravilloso en el cual nosotros debemos aprender y decirle, ¿verdad, Señor, qué has entregado en mi mano? ¿Cómo hago para ponerlo en tus manos para que fructifique esta pequeña cosita, esta pequeña semilla que tengo? Dime, ¿cómo hago? Y usted le va pidiendo dirección al Espíritu Santo en lo que usted hace en su iglesia, en ese pequeño grupo que tiene, en lo que usted tiene en su casa con su esposo, con sus hijos, en el capital que maneja. Saber administrar, saber manejar lo que Dios ha puesto en tus manos. Sea sagaz, como nos dice la palabra. Y el Señor te va a alabar y te va a bendecir. Igual que José, y va a fructificar todo el fruto de tus manos. Y cuando hay una bendición de parte de Dios, eso nadie lo quita. Todo va a prosperar en las manos de nuestro Dios. Todo lo que usted ponga en las manos de Dios, todo prospera. Todo. Y si no, es el Señor le está diciendo, no, es que vas a prosperar más no vas a prosperar con eso, sino que vas a prosperar con una empresa. Y el Señor le va guiando. El Señor le va guiando. El Señor le va guiando el camino por el cual usted le va a fructificar, lo va a bendecir, porque usted todo lo está poniendo en las manos de Él y le está diciendo, bueno, Señor, acá te estoy mostrando el fruto de mis manos, ayúdame. Y el Señor de verdad te va a ayudar. Bueno, yo los bendigo, las bendigo. Suscríbanse a mi canal, denme un like, compartan. Son cosas a veces que las vemos como tan pequeñas, pero tan importantes, ¿no? Y no las pensamos y no las analizamos a la manera de Dios. Entonces hoy te dejo esa pequeña reflexión. Estudia mucho sobre mayordomía. Dios es bueno. Estudia el caso de José, de Josué y de José, que son súper importantes en la Biblia en cuanto a la mayordomía. Y que Dios nos ayude a ser fieles en lo poco para que Él una vez nos vea capacitados y nos dé lo mucho. Amén. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.